Mi nombre es Blanca Carballo y en este video veremos las herramientas para la programación de proyectos, específicamente la técnica de evaluación y revisión de programas PERT. PERT viene por su nombre en este acrónimo en inglés de las palabras Program Evaluation and Review Techniques. Es una técnica creada por la Armada de los Estados Unidos en los años 50 para apoyar un proyecto de misiles llamado por Alice, el cual fue muy grande ya que involucró más de 3,000 contratistas y dada esta complejidad, pues se dedicaron a crear esta propuesta que utiliza el algoritmo del CPM para identificar la ruta crítica del proyecto, es decir, aquellas actividades dentro de la red de las actividades del proyecto que no tienen ningún colchón, no tienen ninguna holgura y son aquellos que deben de cuidarse para no alargar el proyecto. Esta técnica pues se desarrolló en los mismos tiempos del CPM, por eso comparten este algoritmo, pero sí hay una serie de reglas diferentes, sobre todo para elaborar el diagrama, que es diferente al CPM, y vamos a decir, la diferencia significativa es que considera que los tiempos son probabilísticos, es decir, que no se sabe con exactitud cuánto tarda las actividades y se estiman por probabilidades. El simbología utilizado en el diagrama PERT, una de estas diferencias con el CPM, es que pues utiliza igualmente las flechas, donde encima de las flechas se coloca el nombre y la duración de las actividades. El círculo es para nombrar los eventos, pero numerados, como pues los nodos, incluyendo el inicio y terminación, y las flechitas que son punteadas, que nos van a representar actividades que no existen en el proyecto, pero que se necesitan establecer para que tenga una lógica y secuencia el proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que a diferencia del CPM, aquí las actividades se identifican con las flechas, es decir, las flechas son las actividades y se van a ir conectando con una lógica, una secuencia de números de 1 hasta el número total, ¿no?, de las actividades del proyecto. Aquí, por ejemplo, en este caso vemos que la actividad A puede empezar sola, mientras que la actividad B empieza al mismo tiempo que la A, y que la C necesita que tanto la A como la B terminan para poder iniciar. En este caso también vemos que la D tiene una conexión tanto con B y tanto con A, y de igualmente la E necesita que acabe la A y la B para poder iniciar. Una de las principales diferencias en el diagrama, como ya comentábamos, el CPM supone que los tiempos de las actividades se conocen con certeza y son constantes fijas. Es decir, siempre vamos a decir que la actividad puedo determinar cuánto me va a durar en tiempo, mientras que el PERT yo admito que no estoy segura si me va a llevar cierta cantidad de tiempo y lo que hago es estimar ese tiempo considerando un tiempo optimista, un tiempo más probable y un tiempo pesimista. Estos tres tiempos se utilizan con una fórmula para calcular el tiempo esperado, que es el que se utiliza para construir el diagrama. El diagrama, en el caso del PERT se ve diferente al CPM. En el CPM, recordemos que hay un círculo de inicio que da, vamos a decir, arranque al proyecto, y en el PERT no es necesario este inicio como tal, sino que el inicio va a ser el número 1, ¿no?, en este nodo. Y aquí, por ejemplo, inicia A e inicia B al mismo tiempo, pero pueden aparecer estas flechas punteadas, que es como en este diagrama se identifican las precedencias. Es decir, en el caso del ejemplo, para poder continuar con la actividad C, que está aquí a la derecha, que no se ve, pues yo necesitaría haber terminado tanto la actividad A como la actividad B. Entonces, pues, para poder aplicar esta técnica, la técnica PERT, necesito tener 3 tiempos. El tiempo optimista, que es el que va a ser si todo ocurre idealmente como se planeó, es decir, es el tiempo menor, es el tiempo mínimo. Y también considero un tiempo más probable, ¿sí?, que es el
la estimación más realista para terminar las actividades del proyecto bajo condiciones normales, y un tiempo pesimista, que es el que supone condiciones muy desfavorables que ocasionarán demoras considerables. Es decir, va a ser el tiempo peor. Es el tiempo máximo que va a llevar esa actividad. Cada una de las actividades debe de tener los 3 tiempos, y con los 3 tiempos calcular el tiempo esperado, que se obtiene de esta fórmula: la sumatoria del tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido entre 6. Así pues, en el caso de un ejemplo, pues pudiéramos tener los 3 tiempos, y el tiempo esperado sería el que aparece en esta última columna, y esto es lo que voy a considerar para calcular la ruta crítica con la misma lógica, el mismo procedimiento del método CPM explicado anteriormente en el video que tiene el enlace en la descripción de este video. Pero si se parecen mucho el CPM y el PERT, es que responden a las mismas preguntas. El CPM y el PERT puede ayudarme a determinar cuánto espero que dure el proyecto si no hay, vamos a decir, un retraso. ¿Cuáles son las actividades críticas? Es otra de las preguntas que me ayuda a identificar aquellas actividades críticas que si se me atrasan o duran más, pues va a hacer que mi proyecto dure más. Y pues lo contrario, ¿no? ¿Qué actividades no críticas? Aquellas que tienen ese colchón, pueden retrasarse sin detener la conclusión final de mi proyecto, ¿no? Pero además el PERT da algo adicional al CPM. El PERT nos permite calcular probabilidades de terminar nuestro proyecto en un tiempo meta. Es decir, podemos calcular con la lógica del CPM cuánto va a durar el proyecto, pero esa duración, vamos a decir que tiene una probabilidad de que acabe en ese tiempo de un 50%. Y si yo quiero aumentar esa certeza y decir, estoy seguro que al 99% va a acabar el proyecto en el tiempo que estoy estimando, pues yo necesito calcular esas probabilidades, ¿sí?, para poder determinar la duración del proyecto más real. Y pues bueno, para explicar esto aún mejor, vamos a ver el ejemplo que ya se explicó en el método del CPM. Este es el caso ya tratado, las actividades de la A a la H. Y pues en el caso del paso número 1 del procedimiento siempre va a ser hacer el diagrama. ¿Con qué tiempos? Con los tiempos de duración esperados, en este caso, al aplicar la fórmula explicada anteriormente, ¿no? A más 4M más B entre 6. Y el diagrama pues va a ser diferente que el CPM. Aquí, por ejemplo, ya vemos que la A, tenemos aquí el nodo inicial 1, ¿sí? La actividad se demuestra en la flecha, y pues el cierre de la actividad 1 sería este nodo número 2. Para hacer la B, pues necesito partir también del 1. ¿Por qué? Porque ni la A ni la B tienen ningún precedente, así que también parte al mismo tiempo. Pero el caso de la C nada más se relaciona con la A. El caso de la D hay relación tanto con la B como con la A, por lo tanto puedo colocarlo aquí, ya que no tengo espacio para colocarlo arriba, pero necesito hacer uso de líneas punteadas. Una línea punteada que me indica no una actividad, o sea, aquí no voy a poner una actividad con una letra ni con un valor, sino simplemente es una actividad ficticia, no existe. Lo único que me está indicando que para poder iniciar D, ¿sí?, yo necesito haber terminado la A y también obviamente la B. Para el caso, por ejemplo, de la actividad E, no hay ningún problema porque no tiene precedentes, lo pongo directamente después de la C. En el caso de la F es el mismo caso de la anterior, pero en la G sí hay 2 precedentes, ¿sí? Lo puedo colocar aquí la G, que empiece inmediatamente después de la E, o lo pudiera colocar acá abajo, da igual. La cosa es que aparezca esta línea punteada que indica que no puedo empezar la G si no termina la D y también, obviamente, la E. Y por último, la H también debería tener esas 2 flechas, la flecha que conecta ya la actividad anterior, que sería la G, pero también necesito indicar que la F necesita terminar antes de que empiece la G. Así pues, el truco del diagrama está en donde hay 2 o más precedentes, ¿sí? Y en función a esto, si son 2 precedentes, es que debe de haber 2 líneas en el diagrama.
Y así pues podemos ver la diferencia con el diagrama del CPM es que la duración esperadas se van a colocar en las flechas, el nombre y la duración, y no en los nodos como en el CPM. Los nodos aquí se enumeran del 1 hasta la última actividad, en este caso 9, y que aquí hay la forma de identificar las precedencias es con esas flechas punteadas. Pero para calcular los tiempos cercanos, ¿sí?, que son los que se colocaban en el método del CPM en la parte superior de este cuadrante, o sea, lo que aparece aquí en este diagrama, es el mismo procedimiento, ¿no? Se sigue exactamente lo mismo, empezando con el 0, con la actividad que se conecta desde el 1, ¿no? En el caso aquí, el 0 sería para la actividad A y para actividad B. Y así, con la misma lógica, pues obtendríamos que pues el proyecto duraría 15 unidades de tiempo. Lo mismo para los tiempos lejanos, como ya se explicó en el video del CPM, que pues se puede ver en el enlace que está en la descripción de este video, pues se calculan los tiempos de inicio lejano y término lejano hasta llegar a pues que el nodo 1 tenga un inicio de 0. Lo mismo pasaría con las holguras. Las holguras, recordemos que de acuerdo al método CPM se puede obtener de la resta del inicio lejano o el inicio cercano o la resta del término lejano menos el término cercano para obtener las holguras que en cada una de las actividades aparecen aquí, ¿sí? Por último, igual que en el caso del CPM, el camino crítico o la ruta crítica la va a dar aquel camino donde las holguras sean 0, es decir, incluye la actividad A, la actividad C, la actividad E, la actividad G y por último la actividad H. La duración del proyecto lo daría pues el último número que aparecería en los cálculos realizados anteriormente. La diferencia entonces con la diferencia del PER con respecto al CPM sería las preguntas que me puede ayudar a responder. Pregunta número 1 es ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en un tiempo meta? ¿Sí? Para hacer esta respuesta necesitamos aplicar una serie de pasos. Paso número 1, necesitamos calcular la variabilidad en los tiempos calculados, los tiempos esperados que tengo aquí en este ejemplo. Y esto lo voy a hacer a través del cálculo de la varianza, que se puede aplicar con esta fórmula. La resta de B, o sea, el tiempo pesimista, menos el A, que es el tiempo optimista, entre 6 elevado al cuadrado. Y así obtendría pues las varianzas de cada uno de estas actividades. En el caso, por ejemplo, del primero sería 0.11, ¿sí? Y para todas ellas, pues aquí están a la derecha. Con estas varianzas, pues puedo pasar al paso número 2, que es calcular la varianza total del proyecto, sumando estas varianzas, pero únicamente de las actividades de la ruta crítica. Es decir, no voy a sumar de la A a la H, sino voy a sumar la varianza de la A más la varianza de la C, más la varianza de la E, de la G y de la H. Y obtendríamos entonces esta sumatoria, ¿no? El 3.11. Eso significa que mi proyecto tiene una varianza del 3.11. Pero no hemos terminado, necesitamos hacer este paso 3. El paso 3 es calcular la desviación estándar del proyecto utilizando la raíz cuadrada, ¿no? Vamos a aplicar la raíz cuadrada a la varianza calculada. En el ejemplo anterior tenemos 3.11, a esto le saco la raíz cuadrada y voy a obtener 1.76, que es mi desviación estándar. Y con ese dato yo necesito pasar al número 4, que es calcular el valor de la Z. Y para hacer esto voy a utilizar la fórmula donde hay una resta de lo que es una fecha de entrega deseada, es decir, un tiempo meta que yo me puedo establecer, menos la fecha de terminación esperada, es decir, la duración que se estima con el cálculo de la ruta crítica del CPM. Se hace esa resta y esa resta, si se divide entre la desviación estándar, daría un valor de Z. Para el ejemplo, si yo me pongo una meta del 16, ¿sí?, y le resto el 15, que es la duración de mi proyecto de acuerdo al cálculo que hice en la ruta crítica, y lo divido entre la desviación estándar, se obtendrá un valor de Z de 0.57. Si yo, por ejemplo, utilizara las 15 semanas como mi valor meta, si yo me pusiera que el proyecto durara
lo mínimo esperado, que son esos 15 semanas, el valor de Z sería 0. Y un valor de Z en esta tabla de Cedro me daría un 50%. Pero para el caso del ejemplo, yo no tengo un valor de Z de 0, tengo un valor de 0.57, ¿sí? Busco lo que cruza aquí en esta tabla y obtendría entonces la probabilidad del 71.56%, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, un valor de Z de 1.55, me iría a buscar primero el 1.5 y luego el otro 5 donde conecta aquí y obtendría este 93.94%, es decir, el área bajo la curva es ese 0.9394, que pues me ayuda a estimar esa probabilidad de que yo termine en mi tiempo esperado. En este caso, el 71% es para la meta que yo tenía de 16 semanas. Esto también es importante comentar que pues no hemos terminado nuestra aplicación del PERT, porque el PERT también nos permite hacer otra pregunta. La otra pregunta sería la duración esperada del proyecto para una probabilidad dada, es decir, al revés, ¿sí? Si yo primero quiero partir de qué duración del proyecto se tendrá si yo quiero que ese número, esa duración, tenga una probabilidad de que ocurra de un 99%, por decir algo, ¿sí? Para esto tengo que hacer el cálculo al revés. Primero tengo que ir a la tabla de la curva normal para identificar el valor de Z. Es decir, me regreso a la tabla y digo, si yo quiero ese 99% de probabilidad, lo busco en la tabla. ¿Dónde está el 99? Pues donde empieza, por acá, empieza en esta línea, ¿sí? Cuando el valor de Z es 2.3 y se intersecta con este 3. O sea, cuando la Z vale 2.33 es cuando se puede tener un 99% de probabilidad. Así que se utiliza eso, 2.33, en esta fórmula del paso 2, que me va a permitir calcular la duración esperada, es decir, la fecha de entrega que puedo comprometer. Hago la sumatoria del tiempo esperado de terminación, que en el caso del ejemplo es un 15, y lo sumo al valor de la Z del 99%, que es 2.3, multiplicado por la desviación estándar, me va a dar 19.1 semanas, bueno, unidades de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo comprometo el proyecto a 19 semanas, puedo estar seguro a un 99% de que en 19 semanas lo voy a entregar. Pero si yo, por ejemplo, me pongo, en la pregunta anterior, me pongo la meta de terminarlo en una duración de 16 semanas, ¿sí? Esa probabilidad de que ocurran a las 16 semanas, lo acabe, va a ser del 71%. Y si me quedo con el valor de la ruta crítica, o sea, 15 semanas es lo que yo voy a comprometer con el cliente, que en 15 semanas voy a acabar el proyecto, ahí nada más estoy seguro de un 50%. Es decir, pueden pasar muchas cosas que no se dé el cumplimiento de ese proyecto. Para que quede esto más claro, haremos un ejercicio con este caso, ¿no? Un proyecto que tiene la actividad de la A a la J, ¿sí? Con estos precedentes y estos tiempos esperados. El primer paso, recordemos, es calcular los tiempos esperados con el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Y con estos tiempos esperados, hacer el diagrama de PERT para después identificar la ruta crítica y la duración estimada del proyecto, que luego me va a permitir responder a las dos preguntas que me ayuda el PERT en resolver. Para ello vamos a hacer uso de la tecnología, ¿no? En este caso, la tecnología más accesible que tenemos nosotros es el Excel, ¿sí? Y como ya se ha manejado y se ha explicado en el video anterior, pues podemos hacerlo con una plantilla como esta. Si se dan cuenta, aquí vemos una plantilla similar a la que utilizamos en el CPM. La única diferencia es que tiene 3 tiempos y el tiempo esperado para ser calculado con esos 3 tiempos, ¿no?
y también aparece la varianza. Todo lo demás es exactamente igual. Por eso vamos a obviar en este video la explicación de cómo se calculan cada uno de estas ya calculadas operaciones y validaciones, para concentrarnos únicamente en lo adicional al PERT, que es, primero que nada, el cálculo de los tiempos esperados, que lo vamos a obtener al ser una suma primero del optimista más 4 veces el M más el B entre lo que sería el 6, para obtener nuestro tiempo esperado, que tendríamos que nada más que jalar hacia abajo para que nos dé ya el tiempo que voy a utilizar para hacer el diagrama, que aquí yo ya tengo algunos círculos establecidos para los nodos. Y vamos a hacer de una vez el cálculo de la varianza, que es la nueva columna que le vamos a adicionar a la plantilla. El cálculo de la varianza se va a hacer también con el uso de los tiempos, que en este caso es el pesimista menos el optimista. Cerramos, dividimos entre 6, cerramos el otro paréntesis, subimos al cuadrado y vamos a obtener nuestras varianzas que vamos a jalar para tener el cálculo en todas las actividades. Tenemos también adicionales esta parte de abajo que nos permite responder a las preguntas del PERT y los datos que ocupamos para ello, ¿no? Vamos a empezar entonces primero con el diagrama. Empezamos con la definición ya de estos nodos, el nodo 1 y el nodo 2. Recordemos que la conexión entre ellos va a ser la primera actividad, que va a ser la A, que en este caso la A tiene un tiempo esperado de 6. Vamos a ir colocando aquí en el Excel. Cabe destacar que el Excel no es para hacer diagramas, no es el mejor software, la mejor tecnología. Sin embargo, para efectos de este ejercicio lo vamos a utilizar, ya que tenemos aquí el cálculo, ¿no? Entonces tenemos el nodo A ya establecido, no tiene ningún precedente. Luego nos vamos con el B, que tampoco tiene precedente, lo que significa que va a empezar igualmente conectado con el 1, igual que la A. Lo voy a colocar aquí, el B, con un tiempo de 2. Pasaríamos entonces a la siguiente actividad, que tiene una precedencia con el 4. El precedente es el A. Voy a poner aquí conectado el nodo 4 a un lado de la A, y este sería el C con una duración de 3. Luego viene el D, que también está conectado con el A, ¿sí? Y lo puedo poner aquí arriba o aquí abajo. Voy a subir para que tenga espacio, porque luego también vemos que el E también está conectado con el A. Así que ponemos de una vez los tres juntos. La primera, ¿sí?, va a ser la C. Voy a moverla con un control X, control V. Luego sería el D, que el D tiene una duración de 5. Y la tercera, que está acá, sería el E con una duración de 3. La siguiente actividad sería la F. La F va a estar conectada con la C, así que lo puedo poner aquí a un ladito del 4, ¿sí? E identificar que esta sería la F con una duración de 2. Luego nos falta la G, y la G va a estar después de la D, que es el nodo 5. Lo pongo a un ladito, ¿sí? E indico el nombre junto con su duración de 3. Me falta la H. La H va a tener 2 líneas porque hay 2 precedentes, el B y el E. Entonces identifico, el B está conectado con este y el E con acá. Entonces vamos a poner aquí a un ladito el siguiente. Vamos a bajar tantito el B para poderlo conectar con lo que sería la actividad número H, que tiene un tiempo de 4. Luego pasaríamos a la I. La I nada más tiene el precedente del H, aquí un ladito, aquí va a estar el H. Ponemos aquí el valor de la I con duración de 2. Y por último la J, que la J sí tiene 3 precedentes. La J lo puedo poner después de la I, después de la G o después de la F. Lo voy a poner aquí un ladito para que sea lineal. Este sería la J con una duración de 2. Voy a confirmar las relaciones cuando haga las conexiones, ¿no? Las conexiones las puedo hacer así rápidamente con autoformas, ¿sí? Voy a volver a ver. La A no tiene precedentes,
¿sí? Significa que voy a conectar el 1 con el 2. Luego, para conectar la B, que tampoco tiene precedentes, igual tengo que conectar el 1, en este caso con el 3. Seguiría con el C, que está con el precedente de la A. Tengo que conectar la A con la C. El D también está conectado con el A. Conectamos aquí la flecha. Y también el E está conectado con el A. Me falta entonces la F. La F, que está aquí, lo puedo conectar con una flechita. Con el C sigue la siguiente actividad, que sería la G. Está conectada con la D. Conectamos la flecha. Luego sigue esta, que es la H. La H, recordemos que tiene dos conexiones. Lo puedo conectar directamente con la B, que es una de las dos conexiones, pero también está conectado con la E. La E termina aquí, ¿sí? ¿Cómo lo voy a conectar? No puedo conectar esto con esto, sino necesito conectar el término de la E con el inicio de la H, ¿no? Pero esta es una actividad ficticia. Tengo que ponerle en punteado, indicando que no existe, no va a tener un nombre, no va a tener una duración, nada más me va a indicar la precedencia de que no puedo empezar el H, no puedo empezar esta flechita, sino termina esta actividad que sería la E. Vamos a poner la I, la conexión de la I va a ser del 9 al 10. Y por último, la conexión de la J va a tener 3 flechas. La flecha que conecta el 10 con el 11, pero también va a haber una flecha que va a conectar, aquí conectamos ya la I con la J. Ahora nos falta conectar la F con la J y la G con la J. ¿Cómo se conectan? Pues de las dos que están sueltas, voy a conectar el fin de la F con el inicio de la J. O sea, la voy a conectar al nodo 10. Y lo voy a indicar que es ficticia, así lo voy a poner con unas líneas punteadas. Y lo mismo voy a hacer con esta actividad, que también va a ser ficticia, nada más es para indicar precedentes, que no voy a iniciar la J si la G no ha terminado, si la F no ha terminado y si la I no ha terminado. Y con ello ya terminamos nuestro diagrama. Podemos manejar aquí un poquito el formato para que las líneas no estén, vamos a decir, chuecas, que estén totalmente horizontales. Ya esto es una cuestión de estética. Ahorita no nos vamos a preocupar por la estética, nos vamos a preocupar por hacer los cálculos correctos de los tiempos del inicio cercano y el tiempo del inicio lejano. Recordemos que en el CPM iniciábamos con un 0 en la primera actividad del inicio. En este caso la primera actividad es el A, que no tiene precedentes, por eso es un 0. Pero también, si nos fijamos, el B tampoco tiene precedentes, lo que significa también inicia con un 0. O sea, el 0 empieza aquí y la actividad A como la actividad B van a empezar con un 0. Para el caso de la actividad C, vamos a tener que considerar el precedente de la A, es decir, el inicio cercano va a ser el término de la A. Para el caso de la D también voy a iniciar la D cuando acabe la A. Y voy a iniciar la E cuando también acabe la A. Pero el caso de la F se va a iniciar cuando la actividad C termine. Entonces tengo que ir a buscar dónde está la C para seleccionar. El caso de la G tengo que empezar ya que termine la D. Y el caso de la H tengo dos precedentes y tengo que elegir con cuál voy a empezar, con el término de la B o con el término de la E. Si veo el término de la B es un 2, pero si veo el término de la E va a ser un 9, el 2 y el 9. ¿Cuál voy a seleccionar? El mayor, por eso aquí la leyenda es el tiempo mayor. El tiempo mayor es el de la E, que es 9. Selecciono ese. Luego me voy a la I, que aquí no hay que seleccionar nada más hay que buscar dónde está la H. Pero en el caso de la J sí hay 3 precedentes. Selecciono F, G o I. ¿Sí? F es 11, G es 14 y la I es 15. Selecciono el mayor.
En el caso de los tiempos del término lejano, vamos a empezar de abajo para arriba, es decir, de adelante hacia atrás. Y ahora vamos a hacer uso del diagrama para no equivocarnos. Vamos a empezar siempre como el caso del CPM, la última actividad va a tener el valor, o sea, del fin, que sería el término cercano de la actividad, que en este caso sería la J. Pero la siguiente, que sería la actividad I, o sea, la flechita esta que está aquí atrás, ¿sí? ¿Cuál va a ser su término lejano? El término lejano de I, o sea, el 10, ¿sí? Está conectado con la J. Es decir, voy a acabar la I cuando inicie la J. Por eso tengo que seleccionar el inicio lejano de la J. Para el caso de la H, es decir, la actividad que está aquí entre la 3 y la 9, tengo que ver cómo va a acabar la H. La H acaba cuando la I inicia. Entonces selecciono la I, el inicio de la I. En el caso de la G, volteo aquí el diagrama, veo que está entre la 5 y la 8 y veo que termina la G cuando inicia la J. Entonces busco el inicio de la J. En el caso de la actividad F, que sería este que está aquí, va a ser el mismo caso. Va a terminar F cuando inicie la J. Para el caso de la E, ¿sí? La actividad es esta, entre la 2 y la 6. E termina cuando H inicia. Entonces buscamos dónde está la H. Seleccionamos el inicio lejano de la H. Para D, D está entre la 2 y la 5. D termina cuando la G empieza. Entonces seleccionamos la G. Luego nos vamos a la C y la C está entre la 2 y la 4. C va a terminar cuando la F inicia. Entonces buscamos el inicio de la F, que es 13. Seleccionamos. Vamos a ir entonces a la B, que es esta, entre la 1 y la 3. Vemos que B termina cuando la H empieza. Busco la H en esta tabla, que es el 9, y le doy Enter. Por último, vamos a encontrarnos con la A. Y la A, vean aquí está el truco. La A está entre el 1 y el 2, pero termina cuando empieza la C, empieza la D y empieza la E. ¿Cuál de los tres voy a seleccionar? ¿C, D o B? ¿Sí? Tengo que ver qué valor tiene. La C tiene un valor de 10, la D tiene un valor de 7 y la E tiene un valor de 6. ¿Cuál voy a terminar en este caso? Selecciono, y aquí está la leyenda, siempre selecciono el menor, que sería el E, o sea, este 6. Y así ya se va a terminar pues nuestro ejercicio. Ya podemos calcular las holguras con la misma forma que calculamos las holguras en el caso del CPM. También lo podemos validar porque las holguras las puedo calcular tanto con la suma de los inicios o la suma o la resta, de los términos. Deben de ser iguales, que en este caso vemos que aquí están iguales, y también tenemos aquí una validación que si, por ejemplo, aquí fuera un 2, identifica la diferencia entre el 2 y entre el 0 y pues lo marca en rojo porque no son iguales. Pero en este caso tenemos una misma resta en los inicios con los términos. Es decir, que no hemos cometido ningún problema, ¿no? Ningún error. Las varianzas aquí las tenemos ya calculadas y nos falta identificar con un formato condicional cuáles son las actividades que forman parte de la ruta crítica. Y para ello vamos a poner una regla con un formato condicional clásico, utilizando una fórmula que nos indique, ¿sí?, esta columna donde está la holgura. Cuando sea una holgura de 0, quitamos únicamente los signos de pesos. La holgura sea de 0, necesito que se marque en amarillo para poder verlo con un fondo amarillo, ¿sí?, la actividad que tiene holgura de 0. Si lo aplicamos con la flecha seleccionando cada una de las actividades, nos vamos a dar cuenta que la ruta crítica se conforma de la A, de la E, H y J. Es decir,
seleccionamos acá la línea de la A, luego por donde va la E, luego por el camino hacia la H, la I y la J. Le podemos dar un fondo y aún podemos identificar las flechas para ser más claros en las rutas y estas flechas colocarlas de un color que podamos notar como un naranja. Y ya tenemos aquí identificado nuestra ruta crítica, que también vamos a escribir aquí en este recuadro, en este que está acá arriba, perdón, guión E, H, I y J. Esa es la ruta crítica. Son 5 actividades. La duración del proyecto, como en el CPM, lo va a dar el término lejano de la última actividad, es decir, 17, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo para identificar las varianzas, porque la varianza total del proyecto lo va a dar la varianza que tengamos en color amarillo. Así que vamos a colocar aquí el color amarillo utilizando una nueva regla, también con un estilo clásico, utilizando una fórmula, que la fórmula en este caso va a ser la misma cuando la holgura sea igual a 0. Quitamos los signos de pesos y buscamos el color de un formato personalizado que sea un fondo amarillo. Este sí lo podemos jalar y aquí ya nos indicó cuáles son las varianzas que tengo que sumar aquí de manera manual seleccionando las amarillas, que son las que conforman la ruta crítica. En este caso la varianza es 2.72. Ahora sí podemos pasar a hacer los cálculos de las dos preguntas, que es la pregunta que tiene que ver con cuál es la probabilidad de terminar en un tiempo meta o cuál va a ser el tiempo a cierta probabilidad que deseen. Primero que nada vamos a calcular la desviación del proyecto, que no es nada más que sacarle la raíz a esta varianza. Nos va a dar 1.65. El valor de la z para este caso va a necesitar 3 valores. El valor, vamos a hacer de una vez con un igual esta operación, donde vamos a restar la fecha que ahorita está aquí vacía, menos la duración del proyecto de acuerdo a la ruta crítica, entre la desviación que acabamos de calcular. Nos va a dar valores negativos porque no tenemos nada escrito, pero si escribimos el 17, que es el mismo que estamos acá arriba, nos va a dar el 0. Esta sería nuestra validación. Si ponemos el mismo número en estas dos celdas, aquí nos debe dar siempre 0. Esa sería la validación. Pero necesitamos nosotros hacer el cálculo de lo que sería la probabilidad de terminar en el tiempo. Esta probabilidad se va a obtener utilizando la fórmula de la distribución normal no invertida, hay que quitarle esto del invertido, del valor de la z que hemos calculado acá. Y por ejemplo, si tenemos el mismo dato del tiempo de duración con la ruta crítica y la meta, aquí nos va a dar siempre 50%. Pero si yo le pongo, por ejemplo, el 20, que es el valor que me da el ejercicio, mi valor de meta es 20, me va a dar aquí la respuesta a la pregunta del ejercicio es 97%. Para la otra pregunta vamos a utilizar estas dos celdas. Ocupo también un valor de z diferente. Ahora vamos a hacerlo al revés. Aquí tenemos que capturar el grado de certeza o probabilidad deseada de terminar el tiempo. En el caso del ejercicio nos dice que queremos saber la certeza con un 99% de probabilidad de que nuestro proyecto va a terminar en el tiempo que digamos. ¿Cuál va a ser este tiempo? Pues este tiempo lo voy a calcular con la fórmula del tiempo esperado de terminación, que es el de la ruta crítica, más el valor de la z nuevo que voy a calcular aquí, por la desviación estándar. Le damos un enter y aquí nos va a dar el valor, un valor que ahorita es tentativo porque no tengo valor de la z. El valor de la z aquí lo vamos a obtener ya sea con esta fórmula que está aquí o más fácil en el Excel con la fórmula de la distribución normal estándar invertida del valor que haya dado acá en este cuadrito.
Y ahora sí, ya sabíamos que el 99% lo íbamos a obtener con un valor de z del 2.33. Y el resultado del ejercicio entonces sería 21 unidades de tiempo. Regresemos al ejercicio para ver las preguntas. Recordemos, la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto vaya a terminar en 20, si son semanas, 20 semanas? Me veo acá que esta probabilidad es un 97%, esta es la respuesta. Y la segunda pregunta es la duración que tendría el proyecto, es decir, la fecha de entrega que puedo comprometer con un grado de certeza de que lo termine esa fecha de 99%. Aquí ya tenemos el 99% y tenemos 21. Si yo le cambio, por ejemplo, y le pongo 95, y si esto fuera el valor de 95, tendría aquí 20 semanas. O si yo tuviera una meta acá del 19 o 18, acá tendríamos un valor diferente. Entonces, tener la plantilla en el Excel nos permite ir cambiando a estos valores para ver con cuál valor nos sentimos a gusto para poder comprometer el tiempo de entrega de nuestros proyectos. Ahora, el Excel es una de las tecnologías, es un software muy básico y muy accesible, pero también hay otros software que es importante conocer, como el caso del POM for Windows. El POM for Windows es un software que se desarrolla con intenciones académicas, está libre, ¿sí? El enlace lo coloco también en la descripción aquí para la descarga, que nos ayuda a resolver problemas que tenemos en estos temas de administración de operaciones. Uno de tantos, si aquí por ejemplo le abrimos un nuevo, cuando abrimos el software le ponemos nuevo archivo, nos va a abrir una serie de módulos que son gratis, ¿sí? Para poder resolver problemas desde, por ejemplo, pronósticos de inventarios, problemas de programación lineal, de locaciones, etcétera, etcétera. En este caso a nosotros nos interesa para el ejercicio la opción de administración de proyectos PERT CPM. Es decir, podemos atender nuestros ejercicios de CPM desde la opción Single Time Estimate o las opciones del PERT con 3 tiempos, ¿no? Que en este caso aplicaría para el ejercicio de 3 tiempos. Selecciono, me abriría una ventana como esta que tengo aquí para colocar cuántas actividades tiene mi ejercicio, que en este caso de la A a la J son 10. Le damos OK y aparecería ya la tabla para poner los 3 tiempos, ¿sí?, que necesitamos para el ejercicio y los predecesores, indicar las precedencias entre cada una de las actividades. Puedo poner hasta 7 actividades precedentes. En este caso el que tuvo más fue J y nada más eran 3. Al darle Solve o resolver en este botón con este triangulito verde, obtendríamos la respuesta. La respuesta es la tabla que calculamos manualmente con el Excel. Vemos aquí la ruta crítica en color rojo, la varianza ya calculada del 2.72 y el tiempo, la duración estimada de la ruta crítica de 17. Aquí lo importante no es el software, sino el saber aplicarlo y el saber responder las preguntas. Así que podemos tener libre la opción de qué software o qué tecnología utilizar para poder resolver las preguntas que se nos presentan en los problemas. Que en este caso habría 2 asignaciones, 2 ejercicios para poder atender esta práctica y aclarar pues las dudas que pudiéramos tener.